Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Meetup. Vemos algunas caras nuevas, otras conocidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? La vuelta estáis a tope, ¿eh? Bueno, vemos que algunos sois o no reconocemos las caras que habéis venido la primera vez. Bienvenidos. Nos gusta mucho tener a gente nueva y más en un día como hoy para dar la bienvenida a una nueva release de Java. Aquí os dejamos nuestras redes. Somos dos grupos, Madrid Java User Group y Groovy User Group, que llevamos organizando este meetup ya juntos desde hace 3 años o 4. 4. Y nada, pues estas son nuestras redes para que nos sigáis y estéis al tanto de las novedades. Bueno, pues muchas gracias a Celonis, que es nuestro host de hoy. Alex es la persona encargada de recibirnos. Le voy a dar la palabra para que os presente Celonis y lo conozcamos mejor. Muchas gracias. Yo también he visto aquí varias caras conocidas. Bueno, me alegro que la gente repita, eso es bueno, ¿no? Creo que es bueno. Sí, sí. Para los que no nos conocéis todavía, pues nada, esta es la oficina de Celonis. Aquí tenemos 6 plantas. Llevamos en Madrid como 5 años, esto es una empresa alemana-americana. Lo que dedicamos es a Process Mining, que es parte de Big Data, pero analizando los procesos de las empresas, ¿vale? Y dándole mucho a la IA, como todo el mundo ahora. Voy a estar por aquí, así que si queréis luego en el networking me preguntáis más sobre lo que hacemos, qué roles tenemos, qué estamos buscando, o por qué hacemos los meetups, ¿vale? Lo que os apetezca. Y poco más, cosas importantes. Ahí hay una cámara que no se está usando, pero debajo de esa puerta que no se ve es el baño, ¿vale? El catering lo tenemos ahí donde habéis subido en el ascensor, que hay unas mesitas, pues ahí sobre las 8:30, 9 cuando acabemos, tenemos un rato pues para hablar todos y conocernos mejor. Y para salir, cuando queráis iros, en el ascensor hay que dar la letra P de pánico, ¿vale? Os lo digo así para que os acordéis porque es una letra muy rara, es la P, ¿vale? Y nada más, aquí encantado de tener al grupo de Java, que llevamos varios años colaborando, y ellos es una tecnología muy importante, o sea que es encantado de tenerles todavía por aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como siempre recordamos, sobre todo para los nuevos, no os quedéis con preguntas. Levantad la mano, nos podéis interrumpir sobre la marcha, pero no os quedéis con la duda porque es una tontería. Y si os da un poco de corte, pues lo hacéis después en el networking, por mail, como queráis. Bueno, pues vamos con este meetup. Novedades de Java 25. En mayo estuvimos celebrando los 30 años de Java, para los que estén un poco más despistados. Y hoy acogemos una nueva release, la release 25, que vamos a ver qué cosas nos trae. ¿Cuento todo esto yo? No. Buenas tardes. Bueno, eso, como dice Auri, vamos a hablar de Java 25, que se libera justo hoy. Y vamos a contar un poco una pequeña introducción de cómo ha evolucionado Java en todos estos años. Estas slides, si alguno vino, hicimos una sesión como esta hace 2 años justo con Java 21 y estas slides, esta parte está reutilizada. La contó David, que no ha podido venir, así que la estamos aquí reutilizando para contar un poquito. Básicamente, 23 de mayo del 95 justo, como ha dicho Auri, fue hace 30 años, salió la versión alfa y desde entonces pues ha ido evolucionando, ¿no? hasta la que tenemos hoy de 25. Y si veis aquí al principio, en esta primera etapa de esta infancia, los puntos rojos son mayor releases, ¿no? 1.2, 1.3, 1.4. Cada 2 años aproximadamente había una nueva release de Java. Entre medias había minors y luego había patches, ¿no? Para corregir y demás, ¿no? Pero no había un periodo definido, pero más o menos, aproximadamente cada 2 años, teníamos una versión en Java, ¿no? Iba evolucionando al principio muy rápido, ¿no? Java 5 con los generic y los enum y todas estas cosas que parece que llevan toda la vida, pero no llevan tanto. Tardaron, fijaros, del 95 al 2004, casi 9 años en entrar en el lenguaje. Y luego llegamos a la adolescencia, ¿no? Aquí ya ese patrón de cada 2 años aproximado cambia mucho. Si os dais cuenta, Java 6, 2006, Java 7, 2011. Aquí entre medias, por aquí por el final de esto, está el Sun Apocalypse, ¿no? La compra de Sun Microsystems por parte de Oracle. Entonces aquí empezó todo aguas revueltas, a ver lo que pasó, sacaron esa versión de Java 7 y por esta época lo que pasaba era que las nuevas features entraban
cuando tenían que entrar, cuando estaban terminadas. Y eso lo que significaba era que una feature que lleva muchos años en desarrollarse tardase mucho tiempo en entrar en el lenguaje. Entonces, aquí se juntó un poco todo y luego también pasó, ¿no? Con la compra de Sun y demás, pues igual, de Java 7 a Java 8, otros 3 años. Java 8 marcó, yo creo, para mí es un punto de inflexión muy importante porque marcó, yo creo, que un antes y un después en Java, ¿no? Veníamos de esa release que salió justo después de la compra y ya estaba todo integrado en Oracle y Java 8, pues básicamente sentó las bases de lo que hoy es Java, yo creo, porque metieron las lambdas, que otros lenguajes tenían cosas parecidas o no. O sea, que decir, Ruby, por ejemplo, tenía clauses y lambdas en otros lenguajes, y además entró el Stream API, que probablemente ahora todos usáis en vuestro día a día para las colecciones, las listas y para transformarlas, pero hasta ahí hacíamos force y hacíamos lo que podíamos, ¿no? Pero seguía pasando, ¿no? Esto de las funcionalidades están o las metemos cuando tienen que estar. ¿Qué pasó con Java 9? Java 9 es la primera release que metió el famoso Jigsaw, los módulos, ¿no? Eso estaba planeado para Java 7, pero no llegaba nunca a terminarse. Y como no llegaba nunca a terminarse de manera completa y global, no se metía. Por fin lograron meterlo en Java 9, 6 años después o más, desde que empezaron por aquí a hablar de módulos. Y ahí están. No sé si alguien usa módulos. ¿Me podéis levantar la mano si alguien usa los módulos? Uno. Luego nos cuentas por qué. Están ahí, dieron mucho la lata, mucho hablar de los módulos de Java 9, la modularización, pero yo creo que no se está usando. Los frameworks no lo utilizan, los desarrolladores yo creo que nadie los utiliza, pero bueno, ahí está. Y luego ya llegó la madurez. A partir de Java 9, cambió el ciclo o la cadencia de las releases. Si veis, cada 6 meses desde ese momento hay una nueva release de Java. Para evitar que una feature que tarda mucho tiempo lastre otras que son más pequeñas, ¿no? Y no tengamos que esperar 6 años hasta que terminen los módulos para meter estas otras cosas que las hemos desarrollado en 6 meses, en un año y medio. Entonces, eso significó varias cosas. Por un lado, la forma en la que una nueva feature entraba en el lenguaje. Seguimos teniendo los JEP, ¿no? Los Java Enhancement Proposal, creo que se llama, donde se proponen nuevas cosas que se quieren meter en el lenguaje. Y cuando algo se va a añadir, hay como tres estados. Final, que está terminado, ese sería el último. Preview, que es el anterior, que es creemos que esto está listo, pero queremos feedback antes de hacerlo final, ¿no? Entonces lo metemos como preview en la versión que toque. No está habilitado por defecto, sino que tenéis que pasar un flag a la JVM para habilitar esa opción, pero los desarrolladores tienen la opción de probarlo y dar feedback al equipo. Normalmente, cuando algo entra en preview, en la siguiente, decían, ¿no?, que como mucho, no sé si eran un par de previews, hay algo como los vectores, creo que ya se van por la 6ª o la 7ª preview, pero en general, en un par de previews, las cosas entran al final, y también decían que cuando algo entraba en preview, en teoría ya no salía. Eso tampoco es cierto ya, porque si os acordáis, en Java 21 entró en preview los string templates, ¿no? La interpolación de string que llevábamos tanto tiempo queriendo en Java, que tienen todos los lenguajes. Pues la han quitado. La metieron en preview, la comunidad dijo, esto no termina de funcionar, nos parece un mojón, esto hay que dar otra vuelta. Le han dado otra vuelta, y la otra vuelta es que de momento lo vamos a quitar y ya lo vamos a... El monitor está encendido, ¿no? Pasó la última vez. Y bueno, la slide sigue. Lo quitaron y de momento lo van a evolucionar o van a ver qué hacen, pero de momento ya no tenemos string, interpolación de string ni con flag, ni sin flag, ni leches. Y el primer paso, ¿no?, de esos tres, final, preview y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Eso, gracias, incubator. Es como todavía como muy beta, ¿no? Lo metemos como incubator, igual se activa con un flag especial, lo podéis probar y nos vamos dando feedback, está en las listas de correo y luego seguramente en otra versión posterior pues entre como preview, a lo mejor como otro preview y demás. Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? Pues que cada 6 meses ha ido saliendo una de esas versiones y al final lo que también querían era, o lo que se inventaron, ¿no?, es esto de LTS. ¿Qué significa LTS?
Bueno, esta es la foto completa un poco, ¿no? Desde hace 30 años hasta lo que tenemos ahora, de todas las releases que ha habido. Entonces, este LTS significa Long Term Support. E inicialmente Mark Raynor, que es uno de los arquitectos de Java, dijo, en Java 11, que cada 3 años íbamos a sacar una versión LTS. LTS simplemente significa que es una versión que va a tener más soporte por parte de los vendors. ¿Qué ocurre? No significa, porque aquí también hay un poco de... a veces no queda claro por qué no, si uso LTS, si no uso LTS, ¿qué pasa si es una versión? No, estamos en Java 11 y aquella es 17, la LTS hasta hoy era 21, ¿qué pasa si usamos 22, 23, 24, ¿no? Hasta la nueva LTS que es 25. ¿Qué pasa si usas 22, 23 o 24? No pasa nada. Sigue siendo válida, es una versión válida para producción, pero lo que os puede pasar si la utilizáis, y por eso seguramente... ¿Cuántos estáis usando Java 21 en producción? ¿Me podéis levantar la mano? ¡Qué poquitos! 17, 11, 8... Madre mía, fuera. Actualizar. Lo que os puede pasar si utilizáis unas versiones intermedias es que, o sea, básicamente las intermedias en cuanto sale la siguiente se deprecan. No se les da más soporte y mueren ahí. Entonces, si estáis usando Java 22 y hay una vulnerabilidad, puede que la corrijan en Java 23 y os obligue y os fuerce a pasar a Java 23 para corregirla, porque no os la corrigen en Java 22. Si estáis usando Java 21 o Java 25, la van a corregir en la última y van a hacer backport hasta abajo. Seguramente hasta Java 8 incluso. Entonces, estáis tranquilos en ese sentido de que no vais a tener que actualizar una versión de Java a marchas forzadas porque hay una versión de vulnerabilidad, una vulnerabilidad importante que a lo mejor vuestro framework, vuestras bibliotecas, ni incluso a lo mejor no están preparadas todavía para Java 23 porque ha salido hace 2 días y como no es una versión LTS, la gente no se pone tanto las pilas y entonces os puede pillar un poco ahí a contrapié. Entonces, por eso mucha gente vamos saltando de LTS en LTS, porque sabemos que los frameworks están preparados, sabemos que las bibliotecas están preparadas y sabemos que no pasa nada porque podemos mantenernos en una LTS más tiempo porque vamos a tener soporte, ¿no? Entonces, bueno, cada 3 años y luego se dieron cuenta que es como, no, mira, es que cada 3 años es mucho porque la gente hace lo que yo acabo de decir, ¿no? Va saltando de LTS en LTS, entonces para que no se junte tanto, en el año después de la 17 dijeron, no, mira, la siguiente va a ser en 2 años y a partir de ahí es cada 2 años. Por eso la siguiente después de la 17 LTS es la 21, es la que la mayoría estamos usando en producción. Y la siguiente, que es la que se libera hoy, de la que vamos a hablar durante la charla, que es 25. Os recomiendo, bueno, entiendo que los que estáis usando Java 8 y 11, pues no lo hacéis por gusto, a todo el mundo le gusta estar en las últimas versiones siempre. Recordatorio, recomendación, actualizad siempre que podáis, porque en la mayoría de los casos, sobre todo si ya estáis en 17, la actualización de 17 a 21, en mi caso, mi experiencia fue básicamente trivial. Cambiamos la versión, pasó el CI, porque no había nada que cambiar, y desplegamos. Y nosotros notamos en algunos endpoints, tenemos aplicaciones Spring Boot, ¿cómo se dice esto? Reducción de latencia de los endpoints como un 30%, simplemente gratis. Mejoras de rendimiento por cambio de versión, porque mejoran muchas cosas, porque mejoran el bytecode o generan bytecode más optimizado. Entonces, cambiar de versión de Java a una posterior, sin cambiar framework, sin cambiar versión, sin cambiar nada, siempre viene bien porque vais a tener muchos. Y con esto, con esta pequeña introducción, vamos a hablar ya de mejoras que ha habido en Java 25. Bueno, hasta Java 25. Hemos elegido, teníamos una lista de todas las mejoras de 22, 23, 24 y 25. Las hemos agrupado, algunas se han quedado fuera y hemos elegido las que creemos que son más importantes, las que más nos han llamado la atención a nosotros. Algunas son de lenguaje, otras son de performance, otras son de cómo el compilador hace sus cosas por dentro, las iremos viendo. And main variables and patterns. Esto básicamente lo que significa es que, imaginad que tenéis este código chorra, que coge una lista, ¿vale? Es una forma cutre de saber el tamaño de una lista. En vez de hacer .size, tienes una variable, la iteras y ¿no? Coges el total, vas contando y ese order que está ahí lo ignoras, no haces nada con él, ¿vale? No pasa nada, esto compila, esto funciona, pero esa variable order sin usar, a lo mejor, este ejemplo es una chorrada, pero a lo mejor algún compañero cuando revisa tu pull request puede pensar, ¿se te ha olvidado usar el order? ¿O es que no lo has usado porque no lo necesitas para este caso, ¿no? Entonces, este ending variable lo que significa es eso, ponemos un underscore y significa, esta variable me da igual.
tengo que poner algo porque si no esto no es así, pero me da exactamente igual. Estoy diciendo explícitamente que no la quiero utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo con Switch, con el pattern matching de Switch. Tenemos ahí una clase que tiene una pelota roja, verde y azul, y abajo en el switch tenemos esto, ¿no? Si la pelota es roja, llamamos a un método, a otro y a otro. Y si os dais cuenta, no estamos pasando la variable red, ni blue, ni green, estamos pasando la pelota. No las estamos usando, entonces es lo mismo. ¿Se le ha olvidado a mi compañero utilizar la variable o es que conscientemente lo ha hecho? Pues le pones un underscore. Es una pequeña tontería, pero al final creo que deja más claro la intención del desarrollador a la hora de escribir ese código. Markdown. Por fin podemos escribir. Hasta ahora estamos acostumbrados a escribir el Javadoc así, ¿no? Barra asterisco asterisco, empiezas a poner ahí tu rollo en el Javadoc y pones cosas como, ¿no? El llave @code, eso luego te lo pinta como código, o cuando pones el @link, ¿no? Todas esas cosas, que está muy bien, que llevamos 30 años escribiendo Javadoc así, pero es un poco. Ya, perdón. Y es un poco raro porque no estamos acostumbrados a escribir esto, ¿no? Y por otro lado, Markdown está en todos los sitios. Estamos todo el día escribiendo Markdown en 1000 cosas. Entonces, ya en Java 25 podemos escribir nuestro Javadoc en Markdown. Lo que han puesto es esas 3 barras. Con eso, todo lo que va ahí es Markdown y se interpreta como Markdown. Entonces, por ejemplo, veis aquí arriba el corchete string corchete. Eso lo que hace directamente poner el enlace a la clase string, sin @link y sin cosas parecidas. Los backticks, pues como ya sabéis, ¿no? Te lo pinta como código. Podéis poner las listas con el guión o con el asterisco. Básicamente, lo que hagáis en Markdown está soportado. Y bueno, este es un div así, ¿no? Para que veáis un poco, ¿no? Los cambios, por lo típico, el code, los backticks, estas cosas de aquí, el @return, el @sí, el throws, estos son casos especiales y en Java 25 todavía no están adaptados del todo. Por ahí, si miráis el JEP, hablan que en futuras evoluciones mejorarán esto, pero de momento lo más básico o casi todo eso lo puedes escribir con Markdown. Y por supuesto esto renderiza tal cual. Esto es un pantallazo con IntelliGate renderizado en Markdown, que es exactamente la misma salida que se hubiera renderizado el Javadoc normal, ¿no? String gathers. Esto entró en Java 24 y probablemente a algunos os suene, pero seguramente no lo hayamos usado, a lo mejor alguien ha jugado porque han hablado de él, pero no, yo entiendo que a partir de ahora ya empezaremos a oír hablar más de esto. Básicamente lo que querían, o lo que quieren conseguir, o lo que querían conseguir con estos gathers es mejorar el API de Stream API. Sabéis, como he dicho antes, que entró en Java 8, ha habido pequeñas mejoras por el camino, pero tampoco ha habido muchas mejoras importantes. Y lo que querían hacer es para las operaciones, para mejorar las operaciones intermedias. En ese, ¿no? Cuando hacemos un stream. Porque permite hacer transformaciones que hasta ahora o no se podían hacer, o bueno, se podían hacer porque al final puedes hacer de todo, ¿no? Pero eran bastante más complicadas de hacer. Básicamente aquí tenéis un ejemplo de un stream, filtras, haces el filtro, el map y el toList, ¿no? Por ejemplo, el toList lo metieron en, no me acuerdo qué versión, 18, 19. Antes había que hacer un collection toList, ¿no? Entonces, un poco, los gatherers son dar esa flexibilidad que tenemos aquí con el collect. Cuando hacemos un collect podemos hacer muchísimas cosas. Podemos crear un mapa, podemos agrupar, podemos hacer 1000 movidas. Pues toda esa flexibilidad darlo a las operaciones intermedias. Para poder hacer que estos streams todavía sean más explícitos y más claros. No, este es el nuevo interfaz, el gather que recibe un gatherer, y es eso, una operación intermedia que se aplica en esos pasos intermedios. Y como digo, es lo mismo o es similar a lo que hace el collector para las operaciones finales, terminales de los streams. Y la gracia de los gatherers es que permite hacer un poco de todo. Cada elemento que recibes cuando estás recorriendo el stream, pues lo puedes transformar de uno a uno, o sea, recibes uno y puedes devolver uno, devolver muchos, o recibir muchos y devolver uno o muchos, ¿no? Básicamente, permite mantener un estado y permite hacer un poco lo que quieras. Para mandar uno o n elementos downstream, ¿no? Al siguiente proceso, al siguiente paso del stream. Y tiene 4 funciones para definir, ¿no? Si queremos crear un gather. El initializer, que es opcional y lo que permite es inicializar ese estado mutable en donde pues, vamos a poder guardar
el estado que queramos, ¿no? Por si imaginemos que queremos agrupar y hacer alguna forma, lo guardamos y luego hacemos algo con ello. El integrator, que este probablemente es el que siempre se va a usar, bueno, este es obligatorio, de hecho, que define cómo se va a procesar cada elemento y lo que se va a mirar hacia abajo. El combiner, que sirve para cuando tenemos parallel streams, para combinarlos y mergearlos. Y el finisher, que este se ejecuta, estos dos últimos son opcionales, después de que se haya recorrido el stream entero. Por si queremos hacer algo como paso final ya después. Oye, he terminado todo, vale, pues ahora ejecútame otra cosa. Y este es un ejemplo ya, este es un ejemplo que viene con el, este es un gatherer que viene ya con Java. Definimos una lista de números del 1 al 10 y en esta operación intermedia gather lo que hacemos es, usando uno de los que ya existen, hacemos ese Windows Fix 3, ¿no? Y lo que hace, pues es eso, agruparlo, lo que tenéis abajo, ¿no? Del 1 al 10, pues devuelve un array de array, entonces tienes en el primer array 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los agrupas. Luego, si queréis como ejercicios o como deberes para casa, o como deberes para ChatGPT, intentéis implementar esto sin el gather y veis el código que hay por debajo, o sea, es bastante verboso y bastante tocho lo que hay que hacer para hacer esta agrupación, o que parece, joder, pues si agrupo de 3 en 3, es una tontería, ¿no? No, no lo es. Porque como estaba hecho, no es que vas procesando los elementos de uno en uno y no puedes... Hay, no sé si son 5 o 6 gatherers implementados, supongo que en nuevas versiones, según la gente ya empiece a usarlos de verdad, habrá más feedback, implementarán más gatherers y aprenderemos a utilizarlos, porque yo hasta ahora, como digo, yo estoy en Java 21, he jugueteado con esto, pero no los conozco, ¿no? Entonces yo creo que todos los desarrolladores empezaremos ya a sacarle más partido a esto. Compact Source Files, Instance Method and Instance Main Method. Estos son un montón de JEPs que han ido evolucionando y están todos agrupados y básicamente cada vez que salía uno deprecaba el anterior y así, ¿no? Entonces, este es el primero que metieron en Java 21. Entró, esto es lo que dije antes de los preview, aquí han ido evolucionando, entonces cuando entra este nuevo JEP, el de Java 22, depreca el anterior y hace una cosa nueva más. Luego al final los nombres son todos muy parecidos porque ya se cansaron y era como Preview 3 y el Preview 4 y ya por fin lo vamos a llamar Compact Source Files and Instance Main Method y ya en el JEP 512 está en Java 25. ¿Para qué sirve esto? El objetivo principal de esto es que haya una curva de aprendizaje para introducir Java de manera más fácil para aprenderlo. Imaginaros que estáis enseñando Java a alguien que no sabe programación, que no sabe nada de programación, ¿vale? Entonces, la curva puede ser así, muy empinada. Entonces, el objetivo con este JEP es que no haya esa curva y que sea mucho más fácil, y ahora vamos a ver un ejemplo de aprender Java para gente que no sabe Java, ¿no? Porque al final parece que siempre nos centramos en la gente que usa Java todos los días y que tienes todos los frameworks y que tienes mil cosas, pero también hay gente que aprende lenguajes de cero. Ayudar a los estudiantes a aprender de una forma más concisa. Y reducir la ceremonia para lanzar programas sencillos, porque Java tiene ceremonia. Se ha mejorado mucho, pero todavía tenemos ceremonia, ¿no? Entonces, imaginaos esta clase Java. Estáis aprendiendo Java. Estáis aprendiendo a programar. Y veis esto. Y pensáis, o pensad en la persona que os está explicando Java. Public class app. ¿Qué coño es public? ¿Qué coño es una app? Perdón. Que se está grabando. ¿Qué es una clase? Tienes que empezar a contar herencia, una clase, otra vez en la tele, y todo lo que eso significa. Y luego debajo, ahora cuando se entiende la tele, public static void main. No sé, public. Bueno, pues si hay algo public, habrá algo private, no sé. A lo mejor puedes pensarlo sin saber programar. También sabéis que está protected y que está el package este, ¿cómo se llame? Static, que es algo estático. Void, bueno, void, vacío, vale. Main, bueno, main es el nombre del método principal, ¿no? Vale, venga, me quedo con que main es el punto de entrada. Y luego tienes ahí string, corchete, corchete, aras. String, ¿vale? Texto, ¿no? Una cadena. 2 corchetes. ¿Qué coño sé qué es eso? Y luego, venga, pero vamos a imprimir, ¿no? Que yo lo que quiero es poner un hola mundo. System.out.println. Joder, qué infierno. Es verboso, es ceremonia, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho en todos esos JEP que han ido encadenando en estas últimas versiones? Pues vamos a reducir esto para que sea mucho más fácil para alguien que no sabe. Lo primero, public class app, fuera. No hay una clase, no sabes lo que es. No te lo tengo que explicar. Public static, nada. Void, aprendes que el tipo de retorno es vacío, no devuelves nada, y que el método principal se llama main, y ya está. String add, ¿cuántas veces habéis usado los string add? No los usamos nunca, porque nunca lanzamos un método así. Al final, lanzas tu Quarkus, tu Micronaut, tu Spring, y nunca le pasas estos argumentos. Pues me lo quito, joder. Y el System.out.println lo quitan, y
Si reformateamos este código, se queda así, en la misma clase, ¿vale? Han puesto esto y que bueno, pues pensar, bueno, pues input-output, venga, me vale, te lo compro. No es como otros lenguajes, ¿no? En Ruby pones simplemente printline, hola madrigug, y sin paréntesis incluso, y también compila, y sin punto y coma. Pero como se acerca bastante más. Por lo menos es más compacto, es más fácil de explicar para alguien que está aprendiendo un lenguaje por primera vez y es más fácil de entender. Y ahora después, de hecho yo creo que justo, ahora os va a contar Auri, va a seguir con este ejemplo y os va a contar más mejoras sobre esto. Eso es. Pues sí, pasamos al siguiente JEP 458, que enlaza perfectamente con lo que venía contando Iván. Vale, tenemos ya nuestro main súper compacto y reducido a lo mínimo que necesitamos, pero ahora necesitamos ejecutarlo. Si tenéis un IDE, pues es muy fácil porque le dais al play por ahí y él solo os lo lanza. Pero si no tenéis un IDE, la cosa se complica un poco más. La novedad aquí es que ahora podéis lanzar esta aplicación abriendo un terminal y tecleando Java y el nombre del fichero que contiene el código que queréis utilizar. En este caso, aplicación.java o app.java que decía Iván. Y eso es todo. La JVM va a compilar vuestra clase y va a ejecutarlo. No necesitáis compilar vosotros de manera explícita utilizando JavaC, ¿vale? Lo hace Java la JVM directamente. Detalles que tenéis que tener en cuenta aquí. No se está creando un fichero .class en este caso, sino que cada vez que lancemos el comando java application.java se va a hacer una compilación. Esto es ideal para experimentar con trozos de código pequeño o cuando estéis jugando, probando cosas nuevas. Si la aplicación es más grande, sabed que va a llevar un tiempo, porque esa compilación tiene que tener lugar en algún momento, no es mágico. Vale. Otra novedad que se ha añadido. Antes, si teníais un método main que dependía de otra clase, para poder lanzarlo con el comando java application.java se podía hacer, pero la condición era que teníais que tener todo ese código, todas esas clases definidas en el mismo fichero. ¿Vale? A partir de Java 25, me parece, ya me he perdido, podéis hacerlo aunque estén en ficheros separados. Podríais definir vuestra clase de dependency en un fichero aparte y lanzarlo igualmente con Java application.java, que es el punto de entrada de nuestra aplicación. En este caso, la limitación que tiene esto es que para que el descubrimiento de clases ocurra bien y funcione, tienen que estar en el mismo directorio, ¿vale? Si no está en el mismo directorio, no pasa nada. Se puede seguir haciendo, añadiríais un import a vuestra donde tenéis la clase main y podéis utilizarlo perfectamente, pero a la hora de lanzarlo necesitáis decirle a la JVM que vais a utilizar una librería que está en este punto .jar, ¿vale? Le tenéis que decir dónde está. Y con el JEP 511 podemos ir un poco más allá. Jorge, ¿eras tú, Jorge? El de los módulos. Bueno, pues con este JEP se puede ir un poco más allá y no solo podemos utilizar y añadir librerías externas, sino que podemos añadir módulos enteros. En este caso, pues con import module y el nombre del módulo. Es verdad, ahora sí que el comando se complica un poco más porque tenemos que pasar dos argumentos para indicar qué módulo exactamente queremos añadir y el nombre de jar que lo contiene. Pero bueno, es posible. ¿Qué más? Otro JEP muy chulo en este caso, el 507. Ya habíamos visto desde Java 17.21 que con el pattern matching podemos deducir el tipo o la forma de un valor en un bucle switch o usando el instance of, de manera que ahora ya nos podemos saltar la parte de hacer el cast
Y también no tenemos por qué usar los getter y los setter para acceder a los campos de nuestro objeto. Pues a partir de Java 25 esto se ha extendido y podemos usarlo con primitivos. Antes solo se podía usar con clases que heredaran de object, ahora podemos usarlo con primitivos y está muy bien. El único warning aquí es que está en preview, así que puede cambiar. Espero y supongo que esto no va a desaparecer, pero bueno, tenerlo en cuenta. Y la JET 447 y la 513, interesante, os aconsejo que echéis un vistazo a lo mejor más en detalle de por qué. Lo que nos dice esta JEP es que se han hecho que los cuerpos de los constructores sean más flexibles. A ver, en Java un constructor siempre va a empezar por una instrucción que es la llamada al constructor de su clase madre, ¿vale? Con la llamada super. Si no la ponéis vosotros explícitamente, es la JVM que la va a inyectar, ¿vale? Y hasta ahora esa era la primera instrucción y esto no era flexible. Lo que ocurre con esto es que originaba que, por ejemplo, si definíais atributos de clase como final, podía ocurrir que en el momento de fijarse en esos atributos no habían sido inicializados. Por tanto, teníamos atributos inmutables, pero no eran realmente inmutables. Y también que algunas validaciones que se pueden hacer, por ejemplo, no se estuvieran haciendo en el momento adecuado, porque puede ser que esté llamando al super y que en ese momento el constructor de la clase madre llame a métodos que han sido sobrescritos por la hija. Bueno, que puede ser un follón, os invito a que echéis un vistazo así más si os interesa. El caso es que a partir de Java 25 esto ha ganado mucha flexibilidad y ahora podemos poner la llamada a super de manera explícita después de hacer pues, validaciones. Esto está muy guay porque ahora sí vamos a tener variables inmutables de verdad y con la consecuente ganancia de optimizaciones que la JVM hace sobre este tipo de variables luego en el runtime, ¿vale? Que perdemos antes cuando no podíamos hacer eso. Pero les ha quedado muy mal, profesor. Bueno, esto está un poco feo, sí, pero... El código yo para mí es una mierda. Quiero decir, no el código, sino el concepto. O sea, para mí me rompe a lo mejor 30 años de programación orientada a objetos y del super y tal. Pero poner ahí el... Te rompe la cabeza ver el super ahí abajo. Me da asco, ¿qué es eso? O sea, para mí, un objeto primero te está pasar padre. Yo, si tienes que hacer unas validaciones, hubiera hecho pues, como con Infero y cosas así. Pues, un método estático o una sintaxis de valídame para poder construir. Eso a mí, el super ahí en medio. ¿Dónde lo pongo? Para mí esto es A la lista de correo del JEP y está Sí, en preview, así claro, que claro. ese feedback que quiero. Esto es así. Yo lo voy a apreciar mucho. Yo creo que también. Claro, Yo tengo un par de... Sí, sí. El típico caso que recibes una RAI, pero tu padre en la constructora y tu padre requiere una Sí, lista y no. tienes que hacer la conversión y es como, no, si fuera en sentido contrario puedo llamar a un método Claro. porque ya existe, pero ahora ya no puedo. La funcionalidad, claro que la necesitamos. Es la sintaxis la que yo creo que les ha quedado muy miedosa. O sea, yo me invento una sintaxis. Si delante del constructor le pones 2 puntos, precondition, y ahí tú pones el igname, Todo porque te da todo el super paréntesis. queda claro que ahí en medio es una... Si no ponéis nada, el super se sigue inyectando como primera instrucción. Y eso es todo por mi parte. Os dejo con Gonzalo, que va con lo intenso. Vale. Yo tengo varias cositas de las que hablar. Una de las razones por las que cuando actualizas de JVM sin tocar tu código, de repente tu código va más rápido, es porque bueno, cambian mucho las tripas dentro de unas distintas versiones, ¿vale? Uno de los cambios
notables que ha habido, sobre todo cuando pasas de Java 11 a 17 y 17 a 21, es que las Bus Collector han mejorado mucho. Desde Java 21 a 25 no ha sido para tanto. En Java tenemos varios recolectores de basura, los tres que están más en desarrollo son estos tres, G1, ZGC y Shenandoah. G1 es el que se usa por defecto y en general es el que viene bien en casi todos los casos, ¿vale? Y aquí han incluido dos cambios que, bueno, son interesantes, pero tampoco son súper significativos. El Region Pinning 41 es especialmente útil cuando estás llamando a código nativo y estás pidiendo que una referencia no te la muevan y bla, bla, bla. En Java anterior a 22, si estás usando G1, te bloquea todo el heap y no puede pasar de recolector de basura. En G1, en la parte de Java 22, solo va a ser una cierta región, lo cual permite que el recolector de basura pase mientras tanto. Algo bastante, probablemente no nos afecte demasiado en nuestro día a día. Y el segundo JEP que tienen es este de Late Barrier Expansion 41, que básicamente hace que cuando estés este sí que puede ser interesante porque aumenta la velocidad de arranque de tu aplicación. A base de quitar ciertas optimizaciones que se intentaban hacer a la hora del arranque mientras estabas sabéis que el compilador de Just in Time de Java tiene compilador C1 y compilador C2, el C2 es el que emite el código más eficiente. Hay ciertas cosas que las han movido de C1 a C2 para que al principio no tengamos que estar pegándonos parando las cosas para optimizar nuestro código, ¿vale? Esto es algo que, por cierto, ya hacían otros recolectores de basura como ZGC. Se vio que ahí era bueno para mejorar la velocidad de arranque y funciona la misma idea, ¿vale? Y para ZGC el cambio es todavía más sencillo. En ZGC en Java 21 metieron un modo generacional, que quiere decir que divide la memoria entre memoria joven y memoria vieja, intentar conectar entre la memoria joven. Es algo que en Java y en programas típicamente escritos en Java suele ser muy bueno a nivel de rendimiento. Y tanto ZGC como Shenandoah, cuando se crearon, estos dos recolectores de basura son recolectores de basura pensados para no parar nunca la JVM, ¿vale? No tener stop de Word, lo cual quiere decir que tenéis vuestro programa ejecutándose y a la vez se está recolectando la basura sin pausas, ¿vale? Era mucho más fácil trabajar sin pensar en el modelo generacional y ambos recolectores de basura, ZGC que es de Oracle y Shenandoah que es de Red Hat, si recuerdo mal, ambos siguieron la misma idea de, bueno, olvidémonos de las generaciones por ahora. Y ambos dos han dicho, vale, ya está, nuestro código funciona, guay, estupendo, ahora vamos a meter generacional porque es importante. Y tienen ciertas mejoras de rendimiento. En ZGC, de hecho, metieron el generacional en 21, en 23 lo ponen por defecto y en 25, en 23 también deprecan el modo no generacional, ¿vale? Han dicho, oye, mira, vamos a utilizar por defecto el que consideramos que es mejor. Tiene una estructura considerable desde entonces. Y en Shenandoah en 25 han metido el modo generacional, sigue estando el otro por defecto y sigue estando obviamente soportado, ¿vale? De nuevo no son cosas como súper interesantes, ¿vale? Otro cambio que han tenido, se metió en Java 21 como preview y en Java 22 como estable, es toda la mejora para tanto utilizar memoria of heap como para llamar a código que está escrito en otro lenguaje, especialmente que está escrito en código nativo, ¿vale? Entonces, foreign functions and memory API, ¿vale? Hace unos años di yo una charla, de hecho creo que la di aquí, hablando de por qué da bastante asco gestionar memoria of heap en Java y cómo estamos muy atados de manos y cómo una de las cosas que iban a mejorar todo esto iba a ser precisamente este JEP, ¿vale? Bueno, ya está, en algún momento habrá que actualizar esa charla. Ya está ahí, funciona y la gracia de todo esto tiene varias mejoras, ¿vale? Una de ellas es los buffers grandes que cuando se pensó, bueno, para trabajar con memoria of heap en Java hay que utilizar byte buffers, ¿vale? Los byte buffers son básicamente un array de bytes que puede estar o bien en heap o bien en memoria of heap. Si está en memoria of heap, la ventaja es que tú tienes que gestionarla, el recolector de basura no va a entrar ahí, lo cual te permite hacer ciertas cosas si tienes que ir a un código de bajo nivel, ¿vale? Pero claro, cuando hicieron los byte buffers, creo que fue en Java 1.2 o algo así, dijeron, bueno, vamos a... Bueno, tú cuando tienes un byte buffer tienes que poder decirle, escríbeme en el tercer byte, escríbeme este valor, o léeme el octavo byte. Cuando hicieron esto dijeron, yo creo que con un entero estamos bien. El problema es que los enteros solo te dejan, claro, los enteros es un entero y en Java solo tenemos enteros con signo. Entonces, y las cosas que referencias empiezan en 0 y acaban en un número muy alto, pero no te vas a algo negativo. Eso quiere decir que en Java solo puedes referenciar desde el 0 hasta 2 elevado a 32 menos 1, que son 2 gigabytes, ¿vale? Entonces, si quieres referenciar algo que sea más grande que 2 gigabytes, no puedes trabajar con memoria heap, con las APIs que te da Java, ¿vale? La solución que todos usábamos, de la que hablaba también ahí, y cuando digo todos me refiero a Netty, que lo utilizáis por debajo, un montón de aplicaciones que utilizáis lo estarán utilizando,
utilizan una clase que Sam pensaba que no se iba a usar, llamada unsafe, porque es insegura. Y, de hecho, cuanto más van pasando las versiones, más difícil es usarla porque tienes que ir utilizando trucos para poder acceder a ella, ¿vale? Pero es la única forma de poder acceder a memoria fuera de los límites del byte buffer. Y usar, te digo, muchas de las aplicaciones que usaréis vosotros, las librerías que usáis, las estarán utilizando por debajo. Y de hecho, si utilizáis versiones más o menos modernas de Java, veréis cuando arranca, hey, alguien está intentando usar unsafe, que sepas que esto lo van a quitar. Bueno, lo van a quitar, no, ya lo están quitando porque ya están deprecando todos los métodos de gestión de memoria utilizando unsafe, que son como no sé, como la tercera o cuarta parte de los métodos que tiene unsafe, ¿vale? Y otro problema que tienen los byte buffers es que los byte buffers no puedes decidir tú cuándo se libera la memoria. Lo cual, cuando estás trabajando con grandes cantidades de memoria y estás precisamente viéndote ese código nativo, es importante, ¿vale? Eso genera un montón de problemas y la solución de Java es decir, bueno, ya pasará el recolector de basura, limpiará el objeto byte buffer que está en el heap y eso borrará tu memoria nativa, pero eso no funciona. Nadie lo usa porque es muy problemático. Por ejemplo, si tienes muchos programas, gran cantidad de tu memoria es heap, tu recolector de basura nunca va a pasar porque tienes un montón de heap vacío. Qué bien, pues nunca se recolecta tu memoria nativa, ¿no? Entonces, de nuevo, un montón de librerías que usan eso por debajo, lo que hacen es utilizar unsafe para liberar los byte buffers, ¿vale? Todo esto se ha ido solucionando con un montón de APIs que han hecho bastante interesantes, pero bueno, da para otra charla. Una cosa que también es ni los byte buffers ni las arenas y los segmentos, que es lo que han metido nuevo, ayuda, es el engorro que es normalmente trabajar con memoria heap. Esto es un código en C, ¿vale? En el que tenemos un struct, y estamos diciendo, un struct es una cosa que tiene un entero que llamo X y un entero que llamo Y, ¿vale? Y esto concretamente quiere decir, dependiendo de así que depende de muchas cosas, pero dependiendo de tu compilador tendrás 32 bits para primero y luego 32 bits. Y lo que está diciendo esto es que los primeros 32 bits son X, los segundos 32 bits es Y, ¿vale? Aquí estamos diciendo, bueno, coge una variable con 10, créame una sección de memoria donde tengo 10 puntos, ¿vale? Y para eso le tengo que decir, hey, el tamaño de un punto es size of el struct, calculalo, ¿vale? Y luego digo, oye, pues mira, voy a estar recorriendo esos n, voy a setear, pues para el punto, el primero le voy a poner las coordenadas 0, 0, el segundo 1, 1, el segundo 2, 2, ¿vale? Y finalmente, como es Java tengo que liberar la memoria, ¿vale? Esto, para hacerlo, esto es con la API nueva de Point Memory, pero es igual con byte buffers. Al final tienes que decir, bueno, genérame, ¿vale? Genérame memoria. El primer argumento va a ser el tamaño. Me vas a decir, oye, lo que ocupe en bytes un entero, me lo multiplicas por 2 porque tengo 2 enteros, ¿no? Entonces nada cada punto. Después me lo multiplicas por 10 porque quiero 10 puntos, ¿vale? El alignment es para decirle cómo quieres que la coloque dentro de la memoria. Y después, a la hora de escribir, tienes que decirle, oye, mira, en el segmento que me has dado, en la posición, si fue considerando un entero, manda en la posición 2 por i, porque voy a tener 2 por cada uno, me pones el valor i. Aquí hay unos comentarios que no ayudan a la legibilidad, pero aún así, entendéis que es problemático y es muy fácil de meter la gamba, ¿vale? Porque tengo que decir en la posición i por 2, y tengo que decir i por 2 más 1. Si lo lío, nadie me va a decir que está mal, nadie me va a ayudar, ¿vale? Usando memory layouts, lo que podemos decir es algo parecido a los structs, ¿vale? Le decimos, oye, mira, es un poco más verbose, es Java, pero le podemos decir, oye, mira, voy a tener una estructura que va a tener un campo entero que voy a llamar X y un campo entero que voy a llamar Y, ¿vale? Es muy parecido al otro, bastante más verbose, pero bueno. Después le voy a tener otro layout que van a ser una secuencia de 10 puntos, ¿vale? Después, de nuevo, esto es Java y esto es bastante horrible, pero es la forma que tenemos para poder acceder luego. Yo tengo que decir, vale, ahora dame como una forma de acceder al valor X dentro de esos puntos y el valor Y dentro de esos puntos. Es bastante feo. Lo bueno de esto es que, aunque no se hace automáticamente en general, es muy fácil hacer, y seguramente acabarán saliendo, herramientas que, dado un DSL, te generen todo esto porque es automático, ¿vale? Y luego le dices, vale, ahora dame la arena, que es lo que te dice, déjame generar memoria. Las arenas pueden ser on heap o off heap y hay distintas opciones. Después le dices, hazme un allocate de la estructura esta de los puntos, ¿vale? Que ya sabe el sistema de los largos que son. Y aquí es un poco más legible porque aquí le estamos diciendo, vale, ahora el X handle que tengo y el Y handle que tengo, ahora para este segmento
en la posición I me seteas el valor I en este caso, ¿vale? ¿Es muy agradable? No demasiado, pero es bastante mejor y bastante más difícil meter la gamba. Y como digo, la ventaja de esto, aunque es muy verbose, puedes relativamente fácilmente, a partir de un DSL imaginal que tenéis, cualquier cosa, puede estar saliendo un récord, por ejemplo, y del récord de Java generar toda esta información y a partir de ahí solo tienes que utilizarlo por una API un poco más agradable, ¿vale? Ahora, ¿cómo haces la parte de la liberación? ¿Vale? Porque en C tenemos que hacer la liberación. Aquí, en principio, no hace falta porque en esta arena se llama auto. Lo que quiere decir es, vamos a utilizar el mismo sistema que usa Bytebuffers, ¿vale? La máquina virtual se va a encargar de recolectar esto cuando pase el recolector de basura, ¿vale? Pero si no queremos hacer eso, tenemos otra opción, que es decirle, vale, no, en vez de hacer una arena of auto, me haces una arena of confine. ¿Qué quiere decir? Esto es un autoclosable, esta arena es autoclosable, y ahora tú puedes meter esto dentro de un driver resources y cuando se ejecute el método close, se liberará no solo la arena, sino toda la memoria que haya alocado esa arena, ¿vale? Este Extractor Memory Lifecycle es mucho más seguro para no dejarte un puntero apuntando a nada, pero a la vez te da todo el control de lo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Es una cosa que también se va a agradecer bastante a los pobres que tenemos que trabajar con esta clase de apps, ¿vale? Esto probablemente, toda esta parte, de nuevo, seguramente no la uséis, pero por debajo, las APIs que utilicéis para sobre todo la serialización de datos y demás, la van a estar usando constantemente, ¿vale? Otras mejoras de rendimiento que han habido son, por ejemplo, esta. Y esta está muy guay porque es una memoria de rendimiento completamente gratis, ¿vale? En Java, cualquier objeto que tengáis en Java y cuando tenéis, por ejemplo, un array y ese array dentro tiene 10 elementos y los 10 elementos son objetos, todos los objetos, en ese caso tenéis probablemente 11 elementos, ¿vale? El array más los 10 objetos a los que apuntáis suponiendo que cada objeto sea distinto. Por cada objeto que tenéis, estáis pagando la palabra mark word y el class word, ¿vale? Eso es una cabecera que tienen todos los objetos. Si ese objeto luego tiene dos enteros, tenéis dos enteros, cada uno con sus 32 bits de memoria, pero además estáis pagando 64 bits para guardar la cabecera y, en el caso peor, 64 bits para guardar el puntero de clase, aunque normalmente prácticamente todos corremos con press class pointers que hace que en lugar de 64 sean 32. Pero estáis pagando al final, ¿no das cuentas? Bits por cada objeto que estáis generando. Es así, no se puede cambiar, ¿vale? Claro, eso es un problema cuando tienes un montón de objetos pequeños. Si tienes un montón de objetos grandes te da igual, pero si son un montón de objetos pequeños pagas un montón de coste porque sí, ¿vale? Esta es una feature que se lleva buscando bastante tiempo y lo que hace es que junta ambos bits, ¿vale? Generando una cosa que no hace falta que tengáis que entender, pero básicamente tienes más o menos la misma información cambiando un bit arriba, bit abajo, y hace que en lugar de pagar esos 96 bits, estáis pagando solo 64, solo por cada objeto que tenéis, ¿vale? Esto en algunas pruebas, algunos benchmarks y demás, bueno, como veis ahí, ha dado un uso de heap bastante menor en ciertos benchmarks y sobre todo un mejor uso de la CPU y reducción de basura. Como digo, de gratis, porque siempre y cuando podáis tener 6 punteros comprimidos, que es lo que suele usar todo el mundo, podéis usar esto y vais a estar usando menos memoria porque sí, ¿vale? Para utilizarlo en Java 25 basta simplemente con poner esta sentencia que tenéis ahí y ya estaría. En Java 24 sí que hace falta habilitar las funcionalidades experimentales, pero eso. Otra funcionalidad más del lenguaje que han añadido es estos stable values. En Java tenemos atributos que son normales y atributos que son finales, atributos que son estáticos y atributos que son de clase, ¿vale? Estos stable values son algo que está un poco entre medias entre los static finals y las variables normales, los atributos normales, pero que a la vez van a ser son más flexibles, son lazy y además son más eficientes. La JVM puede hacer ciertas optimizaciones que no puede hacer con otros atributos, ¿vale? Pues imaginad que tenéis este código típico en el que tenéis vuestra clase con un logger y el logger luego lo estáis usando allí, ¿vale? Esto quiere decir que cuando se cargue la clase, como es un private static, cuando se cargue la clase se va a ejecutar esto. Si tenéis 4 clases, os da igual. Si tenéis 200 clases que se cargan cuando arrancáis vuestra aplicación, se van a cargar 200 loggers a la vez. Va a ser un tiempo que vais a estar perdiendo, ¿vale? Lo que proponen aquí es que digas, oye, en lugar de utilizar esta construcción de aquí, vamos a utilizar esta otra. Y aquí lo que tenemos es
no un static final, pero aquí lo que tenemos es un stable value of, y esto es súper fácil de inicializar, ¿vale? Esto simplemente es, sepas que haces un allocate de un objeto, pero no estás calculando todo lo que tiene, por ejemplo, en el logger tienes que estar leyendo, no justo ahí, pero tienes que conectarte a todo el framework de tu sistema de logueo, que puede tener un coste añadido, ¿vale? Aquí no está haciendo literalmente nada, solo genera un par de bytes de bytes. Y lo que estamos cambiando aquí es, llamamos este getLogger, y este getLogger lo que hace es, devuélveme el valor del logger, o si no, llama esta lambda, ¿vale? Y lo que hace el sistema es que esta lambda solo se llama una única vez. Una vez se ha llamado, se guarda el valor que ha devuelto y siempre se devuelve el mismo valor, ¿vale? No es exactamente, si tienes concurrencia entre ellas, se va a llamar probablemente más de una vez, pero solo va a haber un ganador en quién es el que se usa, y a partir de ahí siempre se va a usar el mismo. Esto permite, como esta clase es interna de la JVM, permite que, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando tenéis un private final, lo que sea, no es final de verdad. Podéis con reflexión cambiarlo, ¿vale? Vosotros a lo mejor no lo sabíais, pero podéis ir con la reflexión y decirle, bueno, esto me da igual que sea final, cámbialo porque yo te lo digo. Aunque el compilador no te deje hacer con un igual, lo puedes hacer con reflexión. Nosotros podemos no saberlo, pero la JVM lo sabe. Como lo sabe, no lo optimiza, ¿vale? No puede optimizar diciendo, esto es final, genial, voy a utilizarlo, voy a estar seguro de que siempre es el mismo valor. No, porque puede cambiar. Como no lo optimiza, hay ciertas optimizaciones que no podemos hacer. De hecho, en la JVM hay anotaciones internas para decir, hey, esto de aquí va a ser final de verdad, ¿vale? Y solo se pueden poner dentro del código propietario, el código interno de la JVM, y eso lo usa el compilador especialmente. Como esta clase está dentro de la JVM y el valor que va a guardar dentro tiene ella, le puede poner esa anotación y eso va a permitir ciertas optimizaciones. Seguramente no sea low mining, pero va a ser algo que puede ser interesante, ¿vale? Y esta tabla que está literalmente copiada del JEP es bastante interesante, ¿vale? Entre un final field y no final field tenemos aquí las distintas opciones, ¿vale? La diferencia de aquí es que aquí el valor se va a actualizar 0 o una vez, dependiendo de, pues, cuando nunca se acaba llamando ese código, por ejemplo, nunca se cambia. Y la gracia es que tiene como la mejor parte de todo, ¿no? Porque lo puedes cambiar desde varios lados, lo puedes llamar de manera concurrente y a la vez solo vas a tener un único elemento, ¿vale? Estas son cosas que en Java lenguaje no teníamos, en otros lenguajes como Kotlin que hace un montón. Pero está muy bien que, como digo, vaya hasta lo más profundo de la JVM para que de esa forma podamos optimizarlo de otras maneras, ¿vale? Otras dos cosas en las que no quería entrar demasiado es el Ahead of Time Profiling, que es, alguna vez seguramente habéis oído hablar de Graal y la compilación Ahead of Time, que quiere decir, oye, compílame el código en lugar de a bytecode, compílame el código de máquina. Y para hacer eso tienes dos opciones. O bien le dices al compilador, bueno, haz como si fuera C++ o C++ y intenta inferir la mejor forma de combinar esto, pero eso da unos resultados bastante ochos, ¿vale? Lo que le puedes decir a Graal es decirle, oye, mira, Graal, voy a ponerte a ejecutar en modo normal, en modo compilación just in time, no ahead of time. Guarda el profile que has hecho, como oye, mira, aquí te he puesto que esta variable era una lista, pero la verdad es que en el 99% de los casos es una array list, así que usa una array list y así va a ser más rápido, ¿vale? Eso lo puedes hacer en Graal, guardas ese profile, lo dejas ahí puesto para que la Ahead of Time Compilator use esa información para generar un código más eficiente, ¿vale? Esto de aquí no es para Graal, pero os explico todo lo otro porque es algo parecido. Aquí lo que decimos es, usa la JDK normal, ¿vale? Arranca la JDK en modo, sácame un profile de lo que vas a hacer. Te ejecuto con una serie de pruebas, puede que en código en producción, pero normalmente la idea es que lo hagas con un código de tus pruebas que tengas. Y cuando terminas le dices, vale, ahora tengo el volcado de este profiling que has hecho. Ahora, cuando arranque mi aplicación normal, con mi compilador just in time, te añado además la información de profiling, ¿vale? Entonces, según haces eso, el compilador se olvida de tener que estar analizando el código al principio, mientras lo sigue analizando, pero va directamente a compilar a C2, que es el código más eficiente. Y si luego hay alguna cosa que ha cambiado entre tus pruebas y el código en producción, bueno, lo deshace, como lo ha hecho siempre la JVM, pero se ahorra un montón de tiempo de calentamiento, ¿vale? Con esto básicamente te quitas el tiempo de calentamiento. Hay varias opciones para hacerlo y tal, echarle un vistazo a los jets para ver los detalles. La otra es el Vector API, que es una API que es muy interesante para gente como yo, que trabajo en una base de datos en los que literalmente trabajamos con vectores para intentar utilizar las soluciones SIMD para que vaya el código más rápido de lo que estás haciendo. Esto en Java a día de hoy solo se puede hacer rezando al dios del JIT y suponiendo que el código que has hecho es fácilmente optimizable para tu compilador y con suerte lo hará. Y si no, pues una pena, ¿vale? Y no lo sabes, a veces lo hará, a veces no.
cambias dos tonterías en tu código y ya no lo hace. Con la idea de esta API es que puedas tú especificar qué quieres hacer. Vale, ya sé, mira, voy a utilizar estas instrucciones bien complejas para hacer esto, ¿vale? Entonces tú lo puedes configurar para que funcione y además tiene la ventaja de que si estás corriendo en una CPU que no tiene esas instrucciones, las simula o básicamente expande eso en código. Entonces hace un trabajo similar al que harías si escribes el código normal. El código que te queda es bastante horrible, más feo todavía que os he enseñado antes. Y tiene un pequeño problema y es que a día de hoy no funciona muy eficientemente hasta que no pongan los value types en Project Valhalla, que por cierto parece que puede entrar en Experimental para Java 26. Sea como sea, a día de hoy está todavía muy verde. Como decía antes Iván, estamos en el 10º Incubator. Incubator es la primera fase, ¿vale? O sea, llevamos 10 releases al menos. Esto se ha ido cambiando, se ha ido mejorando, se ha ido tal. Está en un estado que está más o menos aceptable, pero hasta que no estén los value types probablemente no se usan y pues tampoco hay que dedicar mucho más tiempo en meter los códigos y demás. Vale, como sabéis que en Java 21 de las grandes cosas es que metieron Virtual. El Virtual 3 es como una de las grandes cosas que, por ejemplo, lenguajes como Go, que compiten en tú a tú con Java, tienen como cosa fundamental, ¿vale? Es decir, hagamos la concurrencia más fácil de entender y más fácil de usar, ¿vale? Los Virtual Threads es algo que se lleva intentando meter durante mucho, mucho tiempo y en Java 21 lo pusieron como estable. Todavía hay cosas que mejorar en los Virtual Threads en sí y sobre todo la integración. Estamos todavía trabajando en que la integración con los frameworks sea más amena, ¿vale? Por ejemplo, si usas Spring o usas Jersey o lo que sea más fácil poder utilizar Virtual Threads en ese código, ¿vale? De forma que la mayoría es que si tienes código bloqueante, tienes que ir a tu base de datos y demás, no tengas que estar utilizando APIs reactivas, por ejemplo, para utilizar los CPUs de una forma eficiente. A día de hoy la única forma que tenemos básicamente es utilizar APIs reactivas o cosas así que te molestan mucho en la forma de escribir el código, son muy opinionated, ¿vale? En cambio con los Virtual Threads es un código muy natural y a la vez tienes las ventajas de no bloquear no tener que utilizar centenares de hilos que genera problemas tanto el tema de memoria como el tema de scheduling para tu sistema operativo. Una de las cosas que en Java 21 todavía es problemática con los Virtual Threads es que no funcionaban muy bien cuando tenías tu código iba por código synchronized, ¿vale? Tenías una típica sentencia synchronized de Java que hace que solo pueda un único hilo pase por ahí. En Java 21 funcionaba, pero tenía problemas. Básicamente tenías que generar un hilo nuevo para seguir manteniendo el número de hilos activos, ¿vale? Y eso es por lo que hasta Java 24 la recomendación de la gente de la OpenDDK es que si podías, quitaras los sincronized de tu código y utilizaras reentrarlo, ¿vale? Esto era una limitación que ellos sabían que le iban a quitar, pero no tenían tiempo para hacerlo antes de la release de Java 21, entonces lo quisieron dejar así y postergar un poco, ¿vale? En Java 24 ya quitaron esa limitación, ahora el Synchronize funciona de la misma manera mecánicamente que reentrarlo por dentro, y básicamente ahora la recomendación es hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Generalmente Synchronize es más cómodo cuando escribes un método pequeño, escribes Synchronize llaves y haces lo que te dé la gana dentro y sabes que eso va a estar protegido, o Object.wait para esperar por signals. Y con el reentran logs es un poco más verbose, pero también te deja jugar más. Logs de escritura-lectura y cosas así que no puedes hacer con Synchronize, ¿vale? Lo importante aquí que os quedéis es, a partir de Java 24 25, no es lo mismo un Synchronize que un reentran log, utilizar lo que os parezca mejor para cada caso, ¿vale? Estos son los que me conocéis. Yo soy muy fan de esto llamado Structured Concurrency, que es una forma de nuevo reescribir el código. Igual que os he enseñado antes esta arena que ponías un try and catch y colectaba toda la memoria cuando salías fuera. La idea de esto es que igual que para hacer un try and catch, dentro generas unos hilos y esos hilos sea muy fácil razonar qué va a pasar con ellos cuando salgas del try and catch, ¿vale? Este QR que veis aquí es un pod que a mí me flipó de hace unos años, 2018 creo que es, llamado eso, Structured Concurrency or Why Go is Considered Helpful. Si recordáis, hubo un señor bastante listo hace unos años llamado Dijkstra que tuvo un paper, un artículo hablando de por qué la sentencia GoTo es considerada dañina, ¿vale? Pues este hombre de aquí intentó hacer algo similar, jugar con ese juego de palabras y decir el Go, que es lo que usa el lenguaje Go para generar un nuevo hilo, y por qué eso puede tener problemas. Y la idea que tiene aquí es decir, oye, mira,
Igual que antes hacíamos goto para saltar de cualquier línea a cualquier línea y alguien vino y dijo, oye, si utilizamos en vez de goto, utilizamos ifs, whiles, funciones, y nos encargamos de que no podamos salir de aquí, es mucho más fácil razonar con nuestros programas. La misma idea se aplica aquí, ¿vale? Este paper, este artículo afectó mucho también a la gente que trabaja diseñando Kotlin, que trabaja diseñando Swift, y lo han incluido en el lenguaje en sí, ¿vale? Y es algo que, a mi entender, es muy, 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 muy útil. Voy a dar ahora un ejemplo, ¿vale? Y la gente por ejemplo, cuando la gente del OpenJDK, cuando salió este post, también se puso muy en boga el concepto y también intentaron meter con parte de los Virtual Threads, porque la idea de poder generar, lo bueno que tienes es que puedes razonar fácilmente cuando generas multitud de threads y lo que hace Virtual Threads es permitirte generar multitud de threads. Entonces, casaba muy bien, ¿vale? Pero no lo pudieron meter hasta, bueno, de hecho no lo han metido, están preview todavía, ¿vale? Pero están todavía trabajando con las APIs, pero están bastante aceptables ya. Imaginad que tenéis este código, ¿vale? Ese código, utilizando, pues, hilos normales o Virtual Threads, no nos importa. Tenemos un método handle que tiene dentro, lanza una tarea asíncrona y aquí lanza otra tarea asíncrona. Y después espera que cada una de ellas termine y cuando termina dice, oye, pues mira, te devuelve un response con el valor de uno y el otro. ¿Vale? Código más o menos sencillo. Estás diciendo, oye, utilizas dos threads para ejecutar una tarea en lugar de hacer secuencial. ¿Vale? Cosa es, ¿qué pasa si mientras estoy haciendo esto, claro, estoy esperando en get? ¿No? ¿Qué pasa si me interrumpen? Bueno, pues si se interrumpen al hilo que está aquí esperando. Bueno, si interrumpen este hilo, pues el hilo terminará, saldrá fuera, qué bien. Ya, pero los otros hilos siguen trabajando. Aquí no estamos interrumpiendo los hilos de los que dependemos nosotros. Por lo tanto, esa tarea seguirá corriendo y esto también, aunque me hayan interrumpido. ¿Qué pasa si esta falla? Si esta falla, al ejecutar esta falla, yo me voy a enterar aquí que ha fallado, pero nadie le está diciendo a la otra que se cancele. Así que imagínate que esta falla en 0,1 milisegundos. Y esta, al cambio, se pedirá 3 segundos ejecutando. Tenemos 3 segundos ese hilo haciendo cosas que no se van a usar, nadie lo va a usar. ¿Vale? Si falla esta, hemos estado esperando aquí en user, cuando realmente esta ya había fallado, pero como no hemos llegado a esa línea no nos estamos dando cuenta. ¿Qué pasa si queremos meter un timeout? Si queremos meter un timeout, tenemos que meter timeouts en todas partes. Tenemos que decir, calcula el tiempo, aquí hace un get esperando con ese máximo de tiempo, si fallas por el timeout, entonces cancela la otra, y luego cuando vas a hacer esto, calcula el tiempo que te queda, ¿vale? Entre este y este, ¿cuánto tiempo te queda? Es bastante más tedioso, ¿vale? La idea de Starter Concurrency es la siguiente. Tú dices, oye, mira, crea un scope, ¿vale? Entonces, en este scope, yo le voy a decir a cuál cantidad hacía executor.schedule, le voy a decir scope.for, el mismo código. Y a otro le digo scope.for, el mismo código, ¿vale? Después le digo scope.yo, que va a esperar a que los dos terminen, ¿vale? Y después simplemente hago el get, que sé que este get del future va a ser inmediato porque ya ha terminado la tarea, que me lo garantiza el scope.yo, ¿vale? Si cualquiera, en este scope, si cualquiera de estos falla, el scope se encarga de cancelar el resto de tareas que se han generado dentro del scope, ¿vale? Si se interrumpe a este hilo principal que está aquí esperando, cuando sale, va a ejecutar el close. Y el close se va a encargar de cancelar las tareas que tiene. Por lo tanto, se van a cancelar lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa si queremos añadir un timeout? Vale, pues es un poco sencillo, porque aquí lo que he cambiado, este código de API es el mismo, ¿vale? Pero lo que he cambiado aquí es que en lugar de usar este scope open, estoy usando un scope open con ciertas propiedades, ¿vale? Y una de esas propiedades es que va a tener un timeout. Ya está. Con eso, automáticamente mi código ya se va a encargar de todos estos cálculos de numéricos de cuánto, si se cancela uno, el otro, bla, bla, se encarga eso, ¿vale? Y esto de aquí, he dicho antes, si falla find users, por ejemplo, la otra se cancela. Bueno, si quieres cambiarlo, lo puedes cambiar aquí. No tienes que hacerlo en medio del código aquí, sino que hay distintas opciones para decirle, si falla una, aborta el resto, si falla alguna, no me importa, sigue ejecutando el resto, etc. ¿Vale? Hay varias opciones distintas. Estos son los que precisamente te están pegando un poco con las previews, porque tienen que ver cómo hacer la API para que sea más usable. Pero en general, tiene la ventaja de que es mucho más fácil razonar sobre tu código. Como digo, buscar los errores aquí es bastante tedioso y tienes que tener un ojo experto para estar buscándolos. Aquí esos errores no van a estar directamente, ¿vale? O a todo caso, si te tienes que fijar en qué scope está usando la gente. Tú estás enviando una pull request, miras el scope y ya sabes lo que se espera, ¿vale? Vale, esta es una de las últimas. Los scope values, ¿vale? Scope values
es algo que nace también en el paraguas de los virtual threads, porque la idea es, no sé si lo habéis usado alguna vez activamente, pero seguro que lo habéis usado como usuarios. En Java existe el concepto de thread local, ¿vale? Thread local es un atributo cuyo valor depende del hilo que lo está leyendo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, se usa en Hibernate a saco para que estás en una transición, no estás pasándote el objeto de transición por todas partes. Lo que hace Hibernate es que en un thread local guarda la transición en la que estás y si en algún momento tiene que cancelarla, comitarla, va al thread local, la coge y la vuelve a ejecutar lo que hay que ejecutar, ¿vale? De esa forma tú no tienes que estar pasando como parámetros todo el contexto de Hibernate, ¿vale? Uno de los casos típicos, ¿vale? El problema que tiene thread local es que, de nuevo, es una API muy vieja, no estaba pensada para trabajar con multitud de threads y tiene ciertos problemas. Primero, que es bastante unsafe en el sentido de que es muy fácil manipularla desde distintos sitios y entonces tienes condiciones de carrera y la puedes estar liando. Y segundo, que cuando generas un nuevo hilo, le tienes que pasar, un hilo hijo, le tienes que pasar, puedes decirle que copie esos thread locals. Si ese thread local es grande, vas a estar pasando, como usas muchos, vas a estar copiando mucha información. Si tienes centenares o miles de hilos, tienes en una aplicación Java clásica, es un problema, pero no es para tanto. Pero si tienes millones de hilos, como puedes tener con Virtual Threads, de repente se está multiplicando la memoria, es problemático, ¿vale? Aunque una cosa muy interesante es esta parte como de especie de alternativa a la inyección de dependencias, ¿vale? Imaginad que tenemos esto es un stack, bueno, no es un stack inverso, ¿vale? Empezamos aquí la llamada, estamos utilizando Jersey y aquí nos llega una primera petición, ¿vale? El framework coge la petición, hace sus movidas y te la pasa aquí, y te la pasa a un método handle. Y en tu método handle, tú luego llamas a un método reducerinfo. Y ese método reducerinfo va al framework y lee una cierta key de un sitio que tienes guardado, o bien lo lees de una base de datos, o bien haces lo que te dé la gana, ¿vale? Algo que a ti no te importa especialmente es el framework que lo gestiona, ¿vale? Una forma de escribir eso es la siguiente. Tú tienes tu método, esta es tu clase application, y aquí tienes un método handle. Tu método handle le añades un contexto CTX. Y entonces, cuando haces un reducerinfo, tú le pasas el reducerinfo a tu, perdón, ese contexto a tu reducerinfo, y aquí tú a tu framework le dices, oye, léemela aquí, userinfo, de este contexto. ¿Qué es el contexto? Idea, lo necesito porque lo necesita el framework, ¿vale? Y ahí estamos diciendo, pues, me están metiendo a mí conocimiento tuyo, que a mí no me importa, ¿vale? Una opción de hacer esto es utilizar, pues, inyección de dependencia. Bien, me inyecto ese contexto, entonces yo ya al método este no le estoy pasando toda esa información, no contamino mi código con toda la información esa tuya, y aquí simplemente utilizas la variable, el atributo en este caso, pero bueno, vale, me molesta menos, ¿vale? Otra opción, que es lo que hacen, pues eso, Hibernate, por ejemplo, es decir, oye, mira, en vez de hacer esto, en mi clase framework yo voy a tener un thread local. Cuando hagas un read key de lo que sea, yo voy a leer el contexto de esa variable thread local y poco más. Si antes de llamar a tu método handle, voy a setear ese valor de esa variable thread local, ¿vale? En mi código es genial, porque en mi código aquí yo no tengo que pensar en contexto. Yo aquí no tengo contexto en argumentos, no tengo que inyectar ninguna dependencia, no lo uso en mis parámetros y tampoco lo uso cuando llamo los métodos del framework. Es mucho más cómodo, ¿vale? Pero claro, tiene que estar bien implementado esto, porque si alguien se olvida, por ejemplo, de que después de ejecutar tu código tienes que limpiar el thread local, porque si no, tu código a lo mejor se ha ejecutado, he guardado esa cosa en el thread local, queda el puntero ahí, nadie lo va a usar, pero el recolector de basura no puede recoger esa memoria, porque está siendo apuntada, ¿vale? Entonces, y aparte, aunque sea muy final, para que sea estar cambiando valor dentro, pero aunque sea muy final, vas a estar cambiándolo, va a haber cambio de ese valor todo el rato, ¿vale? Los scope values, de nuevo, siguen esta metodología de extractor concurrency, extractor memory, en este caso extractor values, ¿vale? Al final la firma es la misma prácticamente, en vez de tener un thread local tenemos un scope value, ¿vale? De lo que sea. Y en vez de setearlo, lo que hacemos aquí, en vez de utilizar un try and catch, lo que estamos utilizando aquí es una API utilizando una lambda, ¿vale? Y esto se encarga, de que te están diciendo, oye, mira, ejecuta esto y en este contexto de aquí, durante esta lambda, el valor de mi thread local va a ser el que te he dicho aquí, ¿vale? El que te he dicho aquí es el valor de eso. Pues cuando yo lo lea por aquí, voy a ir ahí, luego voy ahí, luego voy a llamar aquí. Cuando lea aquí, voy a leer el valor correcto. Pero aquí es imposible que se me escape ese thread local, ¿vale? Es imposible que se me olvide recolectarlo porque es una lambda literalmente, ¿vale?
¿Cuánto vamos a utilizar esto? Pues depende del caso. Nosotros en Pinot, por ejemplo, sí que lo utilizamos bastante porque cuando estás ejecutando una query, cierta información de contexto no te apetece pasarla de método en método en método en método en método. Y tampoco utilizamos inyección de dependencias, entonces utilizamos thread. Pero también es problemático, ¿vale? Esto va a ser bastante más limpio el día que podamos usarlo porque ahí estamos usando Java 11 en compilación, aunque tenemos Java 21 en producción. Vale. Y ya para acabar, creo que estas son las últimas slides. ¿Cuántos de vosotros habéis usado JFR? ¿Solo? Muy mal. Creo que hay una charla que dimos aquí, Ger, una charla, ¿no? De JFR hace unos años. JFR es Java Flight Recorder. Es una aplicación que vino... ¿Qué vino? No me acuerdo cómo era la... No me acuerdo. Una cierta... Sun tenía este producto, creo recordar, cuando lo compró Oracle. O sea, solo estaba incluido en la JVM de Sun. Ibas... Sí. La idea de esto es que es un sistema que tú lo puedes activar en la JVM y va recolectando estadísticas métricas, ¿vale? Y luego tú eso lo puedes exportar de una forma muy eficiente, se guarda de una forma muy inteligente para ocupar poca memoria, bla, 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 bla. Muy guay. Esto estaba en su momento hasta Java 11, no recuerdo ahora mismo. Era propietario de, primero de, no recuerdo quién, luego de Oracle, o sea, de Sun, luego de Oracle, y Oracle decidió incluirlo en el OpenJDK que todos podemos utilizar, ¿vale? JFR tiene un montón de cosas buenas. Una aplicación va lenta, lo normal es que utilices o bien JFR para ver qué le está pasando. En producción puedes entrar a la mientras está en caliente, le dices, hey, actívame un profile de JFR y empiezas a calcular. Me interesan estas cosas, me interesa que estudies, yo qué sé, la memoria que estoy generando en este procedimiento. Me interesa que estudies el tiempo que se está dando este procedimiento en ejecutarse. Más o menos. No sé muy bien cómo configurar este JFR porque es un XML gigante que le tengo que enviar. Utiliza este modo por defecto que ya viene incluido, ¿vale? Y eso te va a dar una cierta información, pues, de la memoria que estás ocupando, el tiempo de recolección de basura, bla, 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 bla. Eso lo puedes abrir con distintos programas. Uno de ellos es Java Mission Control, que te da una interfaz gráfica bastante horrible, pero funcional, de lo que puedes estar viendo, ¿vale? Hay otras formas también de abrirlos. Es bastante útil, ¿vale? Un problema que tiene JFR es que, sobre todo cuando estás mirando el tiempo que estás invirtiendo en métodos, JFR, por la forma en la que calcula, hace sampling, tiene bastante bias, se equivoca en el sentido de que, por ejemplo, de hecho solo pueden saber lo que está haciendo tu método cuando está en un método Java. Si está llamando un código nativo no puede hacerlo. Códigos nativos hay mogollón en la JVM. Si estás ejecutando, probablemente quiero recordar que si haces, por ejemplo, comparación de strings, estás haciendo un código nativo, que ya hay un código nativo que se encarga de hacerlo porque va a ser más rápido que tener que hacerlo con Java directamente, ¿vale? Y como eso, un montón de casos. Entonces, hay ciertos puntos, o sea, está en general bien, pero hay ciertos momentos en los que no te vale. Entonces, mucha gente utiliza Async Profiler, que es un profiler third party, que funciona muy bien, pero hace tiquiñuelas para poder funcionar. Y entre otras cosas, llama APIs que son inseguras y potencialmente puede hacer crashear tu JVM, ¿vale? Entonces, hace un tiempo se está intentando mejorar JFR para que no sea necesario irte a estos third parties que hacen estas cosas, ¿vale? Aquí hay 3 JEPs. Uno de ellos el primero, de hecho, sirve para eso que os comentaba, para no tener que estar dependiendo del poder medir código nativo, pero pues por ahora solo funciona en Linux, aunque puede que lo añadan en otros sistemas operativos. Copycat Sampling es algo similar también, es para cuando estamos haciendo sampling de los métodos, poder tener mayor precisión. Y el Method Timing and Tracing es para poder hacer, JFR hace profile, lo cual quiere decir que tu código está corriendo y cada X milisegundos para tu código y miro qué estaba haciendo, en qué punto están tus threads, ¿vale? Eso está bien porque es bastante ligero, pero también puede darte ciertos fallos, ¿vale? En el sentido de que a lo mejor apuntas más a ciertos métodos cuando realmente estás como perdiendo más tiempo como X sentencias, X bytecode antes de donde realmente estás parando, ¿vale? La otra alternativa es hacer tracing. Tracing quiere decir, cada vez que llamas a este método, míralo, cada vez. No, olvídate de hacerlo de vez en cuando. Cada vez que llamas a este método, vas a medir lo que sea. En este caso, aumenta en 1 el contador, ¿vale? En la JFR no podemos hacer eso, o no se podía,
lo han puesto ahora como una opción. ¿Vale? Puedes decir, oye, quiero poder hacer tracing de este método en concreto, lo cual te va a dar mucha más precisión a cambio de que sea mucho más caro llamar a ese método. ¿Vale? Pero no, a ciertos puntos es interesante. ¿Vale? Y nada, eso es todo. Hay algunas cosas interesantes que a lo mejor os interesan, a nosotros nos han vuelto locos. Hay una lista de todos los jets que podéis mirar. Por ejemplo, se han metido varios sobre encriptación resistente a ataques cuánticos. Pues la verdad es que ninguno de los tres teníamos mucho conocimiento y probablemente no sea algo que nos explote la cabeza a día de hoy, pero hay gente, por ejemplo, que está flipando con esas funcionalidades. De hecho, echadle un ojo porque a lo mejor hay ciertas cosas que a vosotros os convencen más, ¿vale? Y eso es todo. Cerramos. Bueno, recordamos que tenemos un Slack que no solo es nuestro, hay muchas comunidades Yug latinas que hablan español. Tenemos un canal específico de Madrid Yug y hay gente por aquí que está, o sea que os animo a que os unáis si os apetece y ahí estamos de vez en cuando hablando. Tampoco tiene mucho movimiento, pero bueno, a lo mejor lo que falta es que se apunte más gente. Sí, el Open Collective. Esto es lo que utilizamos para gestionar el poco dinero que tenemos para organizar cosas y pagar los gastos que tiene el Yug. Entonces sí podéis colaborar haciendo donaciones puntuales o periódicas y están los dos. Hay uno para Madrid Yug y otro para Madrid Book y también podéis ver ahí en qué nos gastamos el dinero. Vale, y esto, ¿alguno lo conocéis o os suena? Porque lo hemos dicho, teníamos un servidor, y el verbo es correcto en pasado, un servidor de Mastodon que montamos JVM Social, ¿no? Para hace ya 3 años por lo menos, 2 y medio, 3. Cuando Mastodon empezó a coger así un poco más de tracción, ¿no? Para hablar de la JVM y demás. No sé si sabéis que en Mastodon pues puedes tener cuenta de varios servidores y cada uno pues en teoría tiene una temática. Bueno, pues montamos uno aquí para hablar de la JVM y demás. Teníamos, lo hemos cerrado hace 2 días. Si alguno todavía, no sé si alguien tenía cuenta por aquí, supongo que os habrá llegado algún aviso. Al final no ha terminado de coger la tracción que esperábamos. Al final Mastodon yo creo que un poco está ahí, no sé si mucha gente... ¿Usáis alguno Mastodon? Jorge, siempre. Pues eso. Entonces, nada, al final teníamos un Open Collective para pagar el servidor y demás, y al final, bueno, ya nos quedaba, el dinero que nos quedaba al final ya, pues lo hemos mantenido tantos meses y lo hemos cerrado. Así que ya no nos oiréis hablar más de Linux. Y con esto terminamos. Vamos a cerrar el sorteo. Os recordamos que justo aquí a la derecha tenemos ahora el networking. No os vayáis, además hay hoy mucha gente, y así charlamos un poco y nos conocemos más. Todavía no tenemos anunciada la siguiente charla. Cuando tengamos, porque acabamos de volver de vacaciones, entonces todavía no tenemos nada. Si a alguien le apetece hablar de cualquier cosa de la JVM, nos contactáis y lo montamos. No hay que... Siempre decimos lo mismo, no hay que ser ningún experto para contar nada, algo que vosotros estáis haciendo en vuestro trabajo, que a vosotros os parece trivial, en plan, joder, si lo utilizo todos los días, esto es... Seguro que a alguien le interesa y aprende algo nuevo. Así que, dale una pensada y os animamos a que nos propongáis alguna charla. Y recordad ahora eso, cuando estemos ahí hablando, no cerréis el círculo, dejar el círculo abierto para que alguien que venga por ahí se pueda unir a la conversación. Y nada, cerramos, hacemos el sorteo y gracias, nos vemos en la siguiente.